Bueno, muchachos, siguiendo con nuestros puntos del RETIE y las memorias, entonces aquí ya tenemos el punto C, que es análisis de cortocircuito y falla a tierra. Entonces, recuerde que nosotros tenemos una norma europea y una norma americana. Está la NEC y la IEC. ¿Qué es el cortocircuito? Es cuando se unen las dos salidas de un generador. El generador es el que sufre la peor parte cuando hay un corto. Es el que sufre porque se genera una energía y toda la tiene que asumir él. ¿Cuándo se da un cortocircuito? El cortocircuito se da, según la ley, cuando se presenta 6 veces la corriente nominal. ¿Cuál es la corriente nominal, muchachos? La corriente nominal es la que usted tuvo del cuadro de cargas, cuando sumamos el cuadro de cargas a una potencia y de ahí se calculó la corriente nominal. Entonces yo cojo esa corriente nominal y la sumo por 6. Entonces digamos que me dio 30 amperios la corriente nominal para una instalación eléctrica residencial. Entonces sería 106 por 3, 18, 180 amperios. De ahí para arriba ya se conoce como cortocircuito. Y la IEC dice que es mayor a 5 veces la corriente nominal, entre 5 y 10 veces. Antes de que se iban a actualizar estas normas, se hablaba de 10 veces la corriente nominal. Por tanto, ahí es donde no entran a trabajar los breakers, porque los breakers son los que me van a proteger toda la instalación eléctrica. Entonces estos breakers dicen que ellos apenas detecten esta corriente, ellos máximo deben de durar 15 milisegundos para poder actuar y abrir el circuito. Estos breakers van a trabajar en dos momentos, cuando hay sobrecarga y cuando hay cortocircuito. Cuando hay sobrecarga, quiere decir que yo calculé la instalación eléctrica para 30 amperios, pero me está trabajando 31, 32, 33 y va a haber un sobrecalentamiento. Entonces ahí es donde entra a trabajar la parte térmica del breaker, ¿sí? La latica que cuando se calienta se dilata y abre el breaker. Y el otro, ahí no es orto sino cortocircuito. Cuando es cortocircuito, entonces hay una sobrecorriente y entra a trabajar la parte magnética del breaker y él se dispara. La cuestión es que, ¿en qué tiempo es que se va a disparar? Entonces, lo primero que yo tengo que hacer antes de hallar el breaker para mi instalación eléctrica es hallar la corriente de cortocircuito. Yo la puedo hallar multiplicándola 6 veces, multiplicándola 5 veces, multiplicándola 10 veces, según la norma, pero sí, si usted va a trabajar con la norma IEC, entonces todo lo tiene que ser sobre esa norma. Si va a trabajar sobre la norma NEC, todo lo tiene que ser una norma. No quiere decir que esto lo va a traer por este lado y esto por otro lado, no, porque entonces se le va a formar un chispero. También tenemos esta otra fórmula de cortocircuito, que quiere decir que es 0.8, o sea, por esta norma dice que la corriente sube 1.8 por el voltaje de entrada sobre la resistencia del cable que lleva ese circuito. En este caso nosotros podemos hablar, digamos, de la cometida, que es la que lleva circuito, o si yo quiero hablar del ramal donde está conectado ese circuito. Lo que pasa es que los valores de nuestros circuitos de tomas, de alumbrado, son muy despreciables porque pues, es una radiación muy pequeña. Entonces, ICC es la intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado. U es la tensión de alimentación fase neutro, 130 voltios, en nuestro caso son 120 voltios, o si es algo comercial, 208 voltios, 220 voltios, y la resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. Entonces resulta que mi conductor, por ejemplo, el número 12, la resistencia es 6.33 ohmios por kilómetro. Entonces yo hallo esa resistencia, lo multiplico por el número de metros, 6 por 12, y esa es la que voy a dividir ahí. Y ahí me va a dar la corriente de cortocircuito. Ya en otros videos más adelante que les voy a colocar, les vamos a hacer
los cálculos de corriente de cortocircuito. Ya conocemos la corriente. Ahora vamos a seleccionar el breaker. Mire que no es comprar un breaker por comprarlo. Que uno va a la tienda y dame un breaker. Este ni siquiera lo mira. No. De pronto que no sea negro, que porque ya es viejito, que el blanquito. Pero tenemos nosotros dos tipos en el mercado. El breaker y el mini breaker. El breaker tiene un margen de disparo más prolongado, una tolerancia. Yo lo puedo conseguir para que él se dispare, digamos, a 5 segundos, pero el berraco se me puede disparar a los 3 o a los 8 segundos porque tiene un bimetálico que no es como muy preciso a la hora de hacer el disparo. Y hay unos mini breakers que son electrónicos donde uno los puede calibrar bien el tiempo que es. Que el tiempo de disparo es 10 segundos. A los 10 segundos se dispara. Que el tiempo de disparo a un segundo se dispara. ¿Cómo funciona esta tabla? Esta tabla resulta que, digamos que mis cálculos me dio aquí 1000 amperios. ¿Sí? Que me dio 1000 amperios. Entonces, esos 1000 amperios, como esta tabla está por 1000, yo los divido entre 1000. Mire, entre 1000 me da 1. Entonces yo me ubico aquí, mire, aquí dice 1. Entonces me vengo hacia arriba. Y si yo instalé un breaker, que el mínimo tiempo de disparo de un breaker aquí es 1500 o 1.5, ¿sí? Y él me dio 1, o sea, este breaker no se me va a disparar. ¿Qué quiere decir? Que yo le instalé ese breaker donde el máximo tiempo de disparo, pues imagínense que hasta 10.000 segundos, y él nunca. ¿Por qué? Porque no se dio cuenta qué está pasando, o de pronto sí se dio cuenta qué está pasando, se está recalentando y todo, pero nada pasa. ¿Por qué? Porque él tiene un tiempo muy prolongado de disparo. ¿Qué es lo que pasa en el ambiente de electricidad? Que cuando ustedes hacen un corto porque no quieren, porque pues yo sé que ustedes no quieren hacer el corto, se va la energía ¿a dónde? En los guardas, y los guardas siempre vienen y dicen, va, profe, nos quedamos de energía, y uno va a ver el breaker del circuito, no se ha disparado, no se ha enterado qué ha pasado. Digamos que a mí me dio 2000, entonces serían 2000 dividido 1000 porque la relación es de 1000, entonces me da 2. Me subo por esta línea de 2 y aquí encuentro una zona roja que es de cortocircuito y esta zona de arriba es de sobrecarga. Entonces yo quiero que ella me trabaje en sobrecarga, que yo estoy trabajando con 30 amperios, pero los equipos que tengo, ellos me soportan más de 30 amperios, entonces trabajo acá y yo le digo que cuando llegue a esta sobrecarga aquí, cuando llegue a la sobrecarga, él se me va a disparar a los 100 segundos. Claro, comienza la sobrecarga y a los 100 segundos se va a disparar porque los equipos aguantan esa sobrecarga. Hay equipos que yo tengo, por ejemplo, 208 voltios y en el transformador me sale 212 voltios, por decir algo. Esos equipos me aguantan eso. Pero cuando es con cortocircuito, sí debe ser inmediato. Digamos que yo tengo miren, cuando yo tengo ya 10K, este sería 10K, entonces serían 10.000, divido 1000 me da 10, cuando es 10, ya hay un disparo total, mire, ahí mismo inmediatamente se dispara. ¿Al cuánto tiempo se dispara? Al 0.01 segundo, eso sí es inmediato, porque hay un corto, ahí ya podemos decir que hay un corto o ya se va a producir el corto. Por eso los breakers dicen disparo en cortocircuito 10K. Si la corriente me da menos de 10K, pues por eso es que él puede operar, pero cuando él detecta los 10K, él de una se dispara. Pero yo también puedo comprar los mini breakers. Los mini breakers ya son los de la curva que están aquí a la derecha y ellos se dividen en 3 grupos: grupo B, grupo C y grupo D. Entonces los del grupo D son los que se disparan entre 3 y 5 veces la corriente. El grupo C son los que se disparan entre 6 y 10 veces la corriente, y el grupo D
entre 20 y 100 veces la corriente, si ustedes quieren más precisión. Así es que se utilizan estas tablas. Pero ¿para qué llegamos a eso? Para obtener algo que se llama la selectividad. ¿La selectividad qué es? No es la coordinación. Una cosa es la coordinación y otra cosa es la selectividad. Siempre nos han hablado de la coordinación. No, eso es un error. Se habla de selectividad. ¿Por qué selectividad? Digamos que este es el apartamento B, el apartamento C, el apartamento D y el apartamento E. Primer piso, segundo piso, tercer piso y cuarto piso. En el apartamento B hubo un breaker, hubo un cortocircuito. Erika por allá conectó algo dándosela de guapa, hizo un cortocircuito, pero este señor ni se dio enterado y se disparó el totalizador. ¿Qué pasó acá? Pues que desenergizó todos los apartamentos y dejó a Angélica sin energía, a Diana sin energía, a Aníbal sin energía, y todo quedó energía. ¿Qué pasa si yo vengo y restablezco a este señor? Si aquí no he superado el daño, se va a volver a disparar. ¿Qué quiere decir? Que ahí no hay selectividad. Selectividad es cuando, si el daño está aquí, el breaker más cerquita que está al daño es el que se debe disparar. Entonces, hubo aquí un daño, se disparó este breaker, y este señor es invisible a estos señores. Él debe quedar invisible, entre comillas, a estos señores. Que si los daños subieron acá, estos son los que tienen que actuar, no este señor.